Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de la primera Conferencia Internacional de Arbitraje y Minería IPA. Agradecemos a todas las personas de Perú y Latinoamérica que nos acompañan y se conectan a este evento a través de nuestras plataformas Zoom y Facebook Live del IPA. Recordamos a todos nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas tanto en la plataforma Zoom, desde la sección de preguntas y respuestas, así como también desde nuestra transmisión en Facebook Live en los comentarios. El equipo del IPA estará a cargo de filtrarlas e incluso trasladarlas a nuestros panelistas. Sin más, damos la bienvenida a nuestro primer panel del día de hoy, quienes tocarán el tema Una mirada a los arbitrajes contra los estados de la región en el sector de la minería. Nos acompañan los doctores Cristian Gualgrau, de Uría Menéndez en España, Margarita Ricaurte de Bejarano, de Ricaurte Rueda, Abogados de Colombia, Mauricio Becerra de la Roca Donoso, de Becerra de la Roca Donoso y Asociados de Bolivia, y conduciendo la presente mesa nos acompaña el doctor Jerónimo Carcelén Pacheco, de Carcelén, Desmadril, Guzmán y Tapia, de Chile, a quien le cedo el uso de la palabra para iniciar. Doctor, adelante. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, bienvenidos a todos quienes están viendo este inicio del segundo día de esta interesante conferencia. Ayer hubo algunos paneles muy buenos que además nos sirven bastante como contexto y como introducción al tema que vamos a conversar hoy con Margarita, Cristian y Mauricio. Se nos ha pedido comentar respecto de el contexto de los arbitrajes de inversión, principalmente en la región, y la relación de estos con la minería. La verdad que hay una historia, digamos, de nuestra región, de los estados que han sido partes en una serie de arbitrajes de inversión. Y la idea es, a partir de una muy breve presentación, después tener una conversación con todos los panelistas. Voy a compartir mi pantalla de manera de poder hacerles la introducción, y después cada uno de los panelistas va a iniciar sus presentaciones. Como decía, esto más bien se refiere a los arbitrajes de inversión en que los estados, principalmente en nuestra región, han sido parte. Les agradeceré que me indiquen si es que pueden ver mi presentación. ¿Sí? Sí, Bien. se ve. Sí, Y la vemos. está en modo de presentación, es decir, ¿ven toda la pantalla o la ven dividida? Está en modo orador, Jerónimo, pero... Eso quiere decir que ven ven dos, una pantalla grande y una chica. Ahí seguramente Sí. ya ven todo. Ahora. Ya. Perfecto. Bueno, se me ha pedido dar un poco de contexto, ¿no es cierto?, a este tema de los arbitrajes de inversión en minería. Yo creo que lo primero es entender que estamos frente a una industria que es global, es decir, es una industria que se desarrolla con actores, tanto por el lado privado, ¿no es cierto?, pensemos en las empresas mineras, como por las otras empresas que colaboran en el desarrollo de proyectos mineros, y en todo el mundo. Es decir, en los 5 continentes existe minería, son muchas veces actores globales, empresas internacionales que invierten en otros países, o que el financiamiento viene de otros países. Y esto sin duda siempre es un desafío, especialmente para los abogados que estructuran, ¿no es cierto?, los contratos para el desarrollo de estos proyectos, porque estamos hablando de distintas jurisdicciones, distintos sistemas legales, y además también con la participación de organismos internacionales que muchas veces están en los financiamientos, están en las agencias de seguro de riesgo político, y otras instancias como transparencia, como soporte a los estándares socioambientales, etc.
Y muchas veces otra de las complejidades que tiene esta realidad de la industria minera es que los proyectos se desarrollan en países que tienen sistemas jurídicos más frágiles, tribunales con menos experiencia también, o sin esa capacidad técnica, ¿no es cierto?, que requiere el análisis de un conflicto que está centrado en la industria minera. Entonces de ahí derivan ciertos instrumentos a los que ya me voy a referir que permiten a través de contratos, a través de principalmente los contratos, cláusulas arbitrales, ¿no es cierto?, permiten o dan una mayor seguridad para la inversión y de esta manera, digamos, facilitar el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, a pesar de esas estructuras, a pesar de esa regulación, los conflictos existen. Y esa es la razón de por qué estamos hoy día aquí y por qué nos han invitado. Solo a modo de contexto, como estadística, el CIADI, que es el Centro de Solución de Controversias del Banco Mundial, que es el principal centro de solución de controversias entre inversionistas y Estado. También está la Corte Permanente de Arbitraje y otras instancias específicas, pero digamos que el CIADI es el principal foro. En su historia, esta es una estadística al primer semestre del año pasado, el 2020, existían 768 casos, han aumentado fuertemente en los últimos años, en la última década. Creo que esa es la realidad también de nuestros países. Después Margarita, Mauricio también podrán comentar más de aquello. En el caso de América del Sur hay un componente importante de estos casos, históricamente un 23%, el año pasado un 32% de los casos ingresados al CIADI correspondían a América del Sur, y el componente de minería, y aquí también he agregado electricidad porque muchas veces los proyectos de energía están relacionados a la industria minera, vemos que también concentran un porcentaje importante de los casos. Es decir, si sumamos lo que históricamente ha sido petróleo y gas más minería con el sector eléctrico, llegamos a sobre un 40%, y en el caso, digamos, del 2020 a un 50%. Es decir, esta es una industria donde los conflictos derivan en arbitrajes de inversión con bastante frecuencia. Si vemos cuáles han sido las fuentes de consentimiento, principalmente los tratados bilaterales de inversión, los contratos entre inversionistas y Estado, y también un porcentaje importante en el último tiempo ha sido la Carta de Energía. Creo que aquí Cristian nos va a poder también dar algunas referencias respecto de la situación en Europa, especialmente en España, con las empresas de energía renovable. Para seguir con este contexto, los tratados bilaterales de inversión, como vimos, son el 60%, ¿no es cierto?, de las causas del CIADI derivan de un consentimiento que existe en las cláusulas de estos tratados, en que las partes deciden someter sus diferencias ante el CIADI. Y evidentemente también existe una regulación de la protección de la inversión, con ciertos derechos que son los que el inversionista extranjero después hace valer o intenta hacer valer frente al tribunal cuando en su opinión ha existido algún tipo de discriminación o algún tipo de restricción a su inversión. Los contratos de inversión, que también se señalan como una fuente, ¿no es cierto?, de consentimiento, más allá de las denominaciones, porque existen varios tipos. En el caso de la minería, vamos a referirnos en un momento más a los contratos de desarrollo minero, o a veces son contratos de inversión que celebran los estados. Otros países, como Chile, tuvo durante muchos años el DL600, que estuvo vigente
prácticamente 40 años y después se sacó, ¿no es cierto?, de la legislación y se aprobó una legislación general donde también se mantuvieron ciertos principios de protección a la inversión. Esto es muy común en los países de nuestra región. Como decía al principio, ha sido una forma de cubrir ciertas brechas, ¿cierto? De poder garantizar también a los inversionistas que un cambio de gobierno, que un cambio regulatorio no debiera afectar la inversión en proyectos que en el caso de la minería tienen unas características que los hacen muy especiales y son los fundamentos de por qué se requiere esta estabilidad. Son proyectos de muy largo plazo. Una mina de gran escala puede tener una vida de 40, 50 y más años. En Chile, Chuquicamata, El Teniente son minas que operan hace más de 100 años. Entonces requieren esa estabilidad y por cierto también se trata de inversiones de montos muy altos. Entonces eso hace que desde el punto de vista del inversionista se requiera una estabilidad, se requiera un marco que permita hacer inversiones con una mirada de muy largo plazo. ¿Con qué se encuentran a veces los inversionistas? Tenemos países donde no existe a veces una tradición minera o un conocimiento específico de la industria y eso termina también reflejándose en la regulación. Es decir, hay países que no tienen una regulación minera desarrollada y a veces tienen un proyecto minero, por lo que tampoco muchas veces se justifica tenerla, y ahí aparecen ciertas estructuras o instituciones como por ejemplo los contratos de desarrollo minero que de alguna manera entregan el marco regulatorio para el desarrollo de los proyectos mineros. ¿Cuáles son las dificultades que puede encontrar un inversionista en este digamos, escenario, en este contexto de inversiones de largo plazo, además de un sistema legal insuficiente, los procesos modificatorios, sobre todo cuando se aprueban cambios legales con retroactividad, que de alguna manera, ¿no es cierto?, afectan esa inversión, por decirlo en simple, un cambio en las reglas del juego. Hay veces que estos proyectos que, como decía antes, son muy especiales, tienen características muy propias que no se dan en otros sectores, en otros sectores o en otras industrias, requieren un contexto más afinado, ¿no es cierto?, a la realidad de esa industria. Y algo que está cada vez más presente son los conflictos socioambientales. Creo que también es importante o se ve con cada vez más frecuencia cómo los inversionistas de alguna manera responsabilizan al Estado, ¿no es cierto?, por la imposibilidad de desarrollar proyectos, imposibilidad derivada, ¿no es cierto?, de conflictos con comunidades que tienen su origen usualmente en tensiones por protección ambiental, por uso de recursos como el agua, por afectación, ¿no es cierto?, de comunidades que pueden estar aledañas a los proyectos. Así, estos contratos son herramientas o estructuras que permiten gestionar los riesgos, otorgan también certeza a la inversión, pero muy importante para lo que vamos a conversar hoy, definen mecanismos de solución de controversias que son independientes, transparentes, etc. Otro punto que también es un punto de conflicto habitual tiene que ver con los impuestos, ¿no es cierto? Porque eso sin duda impacta directamente en las economías de estos contratos o de los proyectos. Respecto del contrato de desarrollo minero, hay
herramienta o una propuesta que se desarrolló el año 2010-2011 por la IBA, con trabajos con el Banco Mundial, con universidades, con firmas de abogados. Y es muy interesante ver en particular las cláusulas de solución de controversia. Este es un modelo que no es rígido, sino que presenta distintas alternativas de cláusula modelo para cada uno de los temas, y eso permite que las partes puedan ir tomando, digamos, distintos modelos. En el caso de la solución de controversias, este contrato o este proyecto ofrece 5 alternativas, ¿no es cierto?, 5 modelos distintos, siempre en esta lógica de una cláusula multi-step, es decir, que se va avanzando, ¿no es cierto?, o va escalando de alguna manera la solución de la controversia. Ayer en alguno de los paneles se hizo referencia a la importancia de contar con cláusulas de solución de controversias que sean muy bien pensadas para el tipo de proyecto que se va a desarrollar. Yo creo que no sé si es porque en la geografía de un contrato la cláusula de solución de controversia está al final. Con alguna frecuencia me pasa que me da la impresión de que es una cláusula que no se piensa mucho, muchas veces. Y por mi parte siempre recomiendo, digamos, poder definir una cláusula de solución de controversias que sea muy adecuada al proyecto. Eso, estimados amigos, como contexto, quiero dar la palabra ahora a Cristian, que nos dará una visión como abogado experto en litigio, con toda la experiencia también de España, ¿no es cierto?, de la Carta Energía, y también con la mirada de un país que es principalmente inversor, ¿no es cierto? Es decir, empresas españolas, no necesariamente en minería, pero en muchos sectores vienen, ¿no es cierto?, a Latinoamérica como inversionistas, y también es importante escuchar cuáles son los criterios, ¿no es cierto?, cuáles son las cosas a las que les prestan atención al momento de tomar la decisión de invertir. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues muchísimas gracias, Jerónimo. En primer lugar, lo que quería yo era expresar mi agradecimiento al propio Instituto Peruano de Arbitraje por haberme extendido la invitación a participar y, claro, a todos ustedes por la asistencia e interés. Desde luego que es bueno establecer un evento que será sin duda el primero de una larga serie, particularmente, uno más, uno podría pensar, de eventos de arbitraje internacional, pero particularmente centrado en minería. Como se acaba de decir y como yo creo que escucharon el día de ayer y como sin duda les quedará claro también al día de hoy, los conflictos en minería creo que son un buen ejemplo de lo que pueden ser los conflictos o los elementos de discusión más polémicos en todo lo que es resolución de disputas internacionales y, evidentemente, en todas las cuestiones que entran en juego en protección de inversiones en general. Se ponen de manifiesto un montón de cuestiones derivadas, para empezar por la importancia de los proyectos, ¿no? Las que podríamos llamar generales, las que son iguales para todos los proyectos, la tensión a veces muy mal entendida entre la protección de la inversión del privado, del particular, y la protección de la capacidad o de la soberanía del Estado para establecer el mismo o una misma comunidad por sus propias regulaciones y, lo que es más importante, sus propias modificaciones sobre esas regulaciones, que es donde estalla la tensión. Pero lo que yo creo que hace esta materia, o que hace que esta materia sea particularmente relevante y todavía lo sea en cierta manera, de manera embrionaria, es que yo creo que está empezando ya a dar claras señales de concentrar un tipo de disputas o un tipo de discusión sobre estas cuestiones que acabo de referir, que va a ser lo que se va a discutir, si me permite el punto un poco agorero en el futuro. Una de las cuestiones, la ha mencionado Jerónimo claramente, es la cuestión que tiene que ver con toda la incidencia de los intereses
vamos a decir, de las comunidades, de intereses sociales, de intereses de derechos humanos, incluso en algún tipo de impacto, y una participación mucho más activa de operadores en la litigación internacional que no son los que tradicionalmente han estado, ¿no? Y aquí hay casos de intentos de amicus curiae, hay casos de participación muy activa de determinadas organizaciones que son en sí mismos un elemento relevante. Segundo, desde luego yo creo que desde mi punto de vista y por interés, en este caso si quieren particular o de propio negocio o área de negocio, claramente el área del impacto de lo que viene a llamarse o se está llamando con cada vez más claridad justicia ambiental, es decir, la protección de las inquietudes o las medidas de salvaguarda contra el cambio climático y cómo impactan o dejan de impactar en estas inversiones. Impactan, es evidente. La cuestión es cuánta cabida y cuánto énfasis se les puede dar y cuánto justifican o qué nivel de sensibilidad hay a la hora de hacer la valoración de estas medidas. Esto es muy general, pero yo creo que es algo que en el campo de la minería se está viendo particularmente. Y ahora creo que en el elenco de casos a los que enseguida me referiré se va a poner claramente de manifiesto. En lo demás, sin duda, este es un campo en el que la actividad, en la tutela general, en la tutela del derecho de protección de inversiones, digamos, la tutela del inversionista extranjero, del inversor extranjero, es fuerte por una razón que yo creo que claramente es la que ha expuesto Jerónimo, que es el volumen en discusión, la permanencia, la duración de los proyectos y creo yo también muy relevante el volumen y la intensidad de los recursos que hay que destinar en fases muy iniciales del proyecto, incluso en fases en las que la propia concesión del proyecto puede no estar meridianamente clara. Y verán ustedes enseguida que los dos casos que mencionaré particularmente relativos a España tienen que ver justamente con proyectos no natos. Bueno, digo ahora lo de España porque lo que efectivamente convinimos con mis compañeros de mesa es que yo me refiriese a la región que me es propia, digamos, que es España básicamente, pero diera un poco más de extensión hacia Europa. Daré, y si da tiempo ya veremos cuánto da, si no pueden ir saliendo después en el debate, pero daré unos apuntes, una relación de casos al respecto. Lo primero que hay que hacer notar es que el número de casos planteados contra Estados europeos es, como ha sido históricamente, extraordinariamente bajo. Probablemente extraordinariamente bajo y la extraordinariedad está en relación con la participación que tienen o la cuota, dicho de manera muy grosera, de participación en lo que es el mercado, ¿no?, de la minería o el peso que tiene en la producción y el intercambio de determinados materiales, que es, minerales o de cantera, lo que sea. La excepción está clara y me la decía y yo creo que hay un cierto interés por eso y desde luego también lo tocaremos. La excepción está clara y me toca plantearla a mí. Gracias a Dios no, nosotros en el despacho no hemos estado directamente involucrados en ninguno de estos procedimientos, pero desde luego creo que es notorio y conocido que, de nuevo extrañamente, el Estado español ha sido objeto de un número altísimo de arbitrajes de inversión últimamente, todos ellos derivados de lo que se ha llamado el conflicto de las renovables. El conflicto de las renovables, como ven en sí mismo, hace resonar lo que acabo de decir de los criterios y preocupaciones medioambientales, pero básicamente de lo que estamos hablando es de la supresión progresiva y posterior eliminación de lo que se llamó las primas a las renovables, es decir, un conjunto de ayudas destinadas en origen precisamente a fomentar este tipo de energía que despertaron, como es evidente, pues el interés y movieron, además, recursos y a numerosos inversores a desarrollar proyectos de renovables. Las fechas, en esto lo apunto ahora y luego puedo detenerme mucho más, las fechas son particularmente relevantes y ahora enseguida iremos a algunas gráficas y verán que lo siguen siendo también en el análisis de su contenido. Pero fíjense, las primas datan del año 2007, en pleno boom, si quieren, de actividad. Las primeras medidas de reducción muy relevantes son del año 2010, 3 años después. Y no son todavía las definitivas, digamos, pero son las primeras medidas restrictivas muy importantes. Lo que cambia de 2007 a 2010, pues no hace falta decir qué es, ¿no? Es el estallido de
de la crisis financiera, y las medidas definitivas, la fecha es básicamente 2013, esas todavía más claramente en el caso de España, con el doble golpe, digamos, en una muy mala traducción del impacto de la crisis, con el reflujo, ¿verdad?, del impacto de la crisis, llevó a que se establecieran no solo una rebaja de esas medidas, sino directamente la imposición de determinados impuestos que hacían ya directamente, a juicio de los inversores, completamente devastador el horizonte, ¿no?, y la perspectiva de recuperación de la inversión. Consecuencia: arbitrajes, todos ellos activados, como decía Jerónimo, bajo el amparo de la Carta de la Energía, y tanto en CIABI como en Estocolmo, como la Cámara de Estocolmo, como en UNCITRAL, como la Corte Permanente de Arbitraje. Número, que se dice pronto, mayor de 35. Y en un volumen de reclamaciones total, aproximado por necesidad, porque tampoco hay tantos datos, de 7.500 millones de euros en disputa y en reclamación al Estado español. Hablaremos de eso si hay tiempo. Ya les digo, esto no es propiamente minería, estos son renovables, pero la estructura de lo que ha pasado aquí creo que sí que obviamente se hace eco del mismo tipo de problemas que encontramos en minería. Y lo que también es muy relevante, eso sí que puede ser muy particular de la región desde la que yo les hablo ahora mismo, pero no me parece menos relevante, es el impacto que están teniendo ahora estos arbitrajes en las fases, si queréis, de ejecución de laudo, de la sentencia ACMEA, que yo creo que es conocida por todos ustedes, que es, digamos, la punta de lanza de una posición adversa, contraria de la Unión Europea con lo que podemos llamar, la estructura tradicional y clásica de la protección de inversiones o de la resolución de disputas inversor-Estado hasta fechas relativamente recientes. Y su apuesta por instrumentos de carácter más multilateral, por instrumentos de carácter más relativamente similares a tribunales como los que estamos acostumbrados a ver en Derecho Internacional Público, etcétera, etcétera. Esto podría ser tremendamente largo, pero el punto relevante, creo yo, y como tendencia es que este tipo de arbitrajes, además de ser relevantes en lo arquetípicos del tipo de disputa que hay, son relevantes en lo indicativos de la tendencia que yo creo que podemos estar viendo, no solo por la materia, sino por la aproximación de algunos tribunales. Bueno, como les decía, de todas maneras, esto es la excepción. Casos de minería contra España solo ha habido 2 que yo conozca o que yo haya sido capaz de tener localizados. Uno no hace falta irse muy lejos porque lo hemos tramitado en el despacho. Y el otro dio lugar en un momento dado a una disputa y ha ido resurgiendo. Me referiré muy brevemente a todos ellos ahora enseguida. Uno tiene que ver con una mina de oro en el norte de Galicia, un importante proyecto de una importante mina de oro en el norte de Galicia, en el noroeste de España, y otro en Castilla, tiene que ver con la proyectada, todavía no ejecutada jamás, un proyecto importante de extracción de uranio cerca de Salamanca, en un pueblo que se llama Retortillo. Casos contra Europa, pues también ha habido muy pocos. Ha habido contra Serbia, contra Montenegro, contra Eslovaquia y contra Polonia. Y esto es todo lo que ha habido hasta la fecha. Déjenme entonces ir muy rápido a compartirles pantalla con 2 datos. Desde luego no voy a recorrer toda la presentación porque esto será demasiado duro. A ver si consigo. Ahora deberían de estar viendo la pantalla. Sí, Cristian, se ve la presentación, ¿verdad? Estáis viendo ahora la presentación en modo presentación, ¿eh? Vale. Venga, estupendo. Pues vamos allá. A ver, primera cuestión. Voy a ir relativamente rápido. Estos son lo que he querido. Bueno, permítanme la manifestación. Yo espero que luego haya lugar, y seguro que lo habrá, lugar a la reflexión. Lo que siempre intento hacer en las presentaciones y las ponencias es que si no se llevan alguna idea o alguna reflexión, al menos llévense datos. Pues esta presentación lo que pretende es básicamente aglutinar una serie de datos que desde luego quedan a su disposición. Se la puede distribuir cuando quiera. Pero lo primero son estos datos que tienen que ver con las tendencias en cuanto a instrumentos de protección de inversiones. Esto es muy general,
Aquí ven sencillamente que el número acumulativo de este tipo de instrumentos pues, alcanza o supera los 3.300. Fíjense entonces el crecimiento exponencial desde los primerísimos, el año 80, finales de los 80, principios de los 80, a la situación actual. Esta diapositiva me parece que tiene un cierto interés en lo que señala de peso relativo cada vez mayor de los arbitrajes de inversión tramitados no directamente en ICSID y el mecanismo del Banco Mundial, sino también, como decíamos, que pueden incluir, pues son las que PCA, Estocolmo, pero la CCI también en ocasiones. Como ven, esto es creciente. Esta es una gráfica que lo que pretende destacar es nada más que constatar lo que les acabo de decir antes. Efectivamente, si toman en consideración aquí el conjunto de distribución geográfica de procedencia de las disputas, verán que en arbitraje de inversión en general, esto no está disgregando todavía por sector, pero las disputas que tienen que ver con Europa Occidental son bien bajas en el conjunto. Y aquí hay dos diapositivas. Les pongo primero estas, porque esta es del informe anual de CIADI del relativo al año 20, y verán que más o menos la tendencia se mantiene en el último informe anual, y verán aquí que el 30% de los casos registrados en el ejercicio fiscal concluyen, no tengo el desagregado de qué parte es minería, pero fíjense, petróleo, gas y minería es el 30% que es con el importe de las inversiones, con la vamos a decir, la evidencia de la necesidad de protección del inversor, dadas los intereses en juego. Aquí tienen la primera estadística del CIADI para ahora, para el año 21, esto es lo más recientemente publicado, ven que la tendencia se mantiene bastante igual, 24% de los casos de minería queda integrada en este 24%. ¿Datos de la CCI? Pues nada, no tiene demasiado secreto. Las disputas en sectores de construcción e ingeniería, así como energía, generaron el mayor número de arbitrajes ante la institución. Ojo que estos datos no están desagregando arbitraje de inversión y arbitraje comercial internacional. Y el porcentaje que esto supone en el peso total de CCI, pues es el 40%. Relevante, me parece, que dentro de este 40% se produjo la mitad de la totalidad de los mecanismos de arbitraje de emergencia que se plantearon ante la CCI en este periodo. Por dar sencillamente los datos, todo está obtenido de los datos estadísticos de la CCI, están públicamente disponibles y los pueden encontrar fácilmente. Los datos de los arbitrajes propiamente de inversión o basados en tratados bilaterales, pero vamos, yo creo que una cosa y la otra en este momento es lo mismo en estos datos. Hay 2 casos presentados en el 19, de un total, desde el primero que se presentó, que es en el año 96, de 46. Lo relevante de todo esto, me parece a mí, es de nuevo la distribución geográfica, ¿no? de los casos. Un caso contra un Estado europeo, 2 contra estados de Centro y West Asia, 3 contra estados subsaharianos, 11 Norte de África, 12 Latinoamérica y Caribe y 13 Europa Central y Oriental. Este panorama, esta distribución geográfica, verán también que se va a repetir en el elenco de casos que ahora enseguida referiré. Miren, esto me lo voy a saltar directamente, espero que sea, en fin, que sea de su interés. Podemos perfectamente volver en algún momento después en el debate si se presta a ello. Lo único que creo que puedo pasar rápidamente por ver, estos son datos de España, lo más actualizados que tiene publicado el Ministerio nuestro, lo que quiero que vean es la tendencia en cuanto a empleo minero. No nos vamos a detener en estas cosas. En cuanto a caída de número de explotaciones y sobre todo yo creo en cuanto a valor de producción por grupos. En gris, yo creo que es relevante y muy coherente con la crisis financiera, el impacto que tuvo en el gigantesco sector de la construcción en España, como ven, pues el gris es la caída, que es lo que provoca, creo yo, la tendencia de la curva general, es la caída de los productos de cantera. Entonces, por razones obvias, con la caída de la crisis y, como digo, el parón del sector de construcción, esto se vio fuertemente afectado. Esto, olvídense, estos datos de Europa no me va a dar mucho tiempo de verlo. Lo único relevante que creo que podríamos decir de Europa es que tiene, a pesar de tener una gran producción con carácter general, digo,
en una gran producción y avance tecnológico, digamos, para minería industrial, y déjenme que vuelva sobre esta gráfica, tiene una gran dependencia particularmente de China, para algunos de los materiales. En cualquier caso, no se autoabastece de todo lo que necesitaría, a pesar de que tiene un alto volumen de producción. Y un elemento relevante es que uno de los productos que en Europa son más fuertes, es uno de los, no lo he visto mal, uno de los productores líderes, es un tipo de carbón particularmente contaminante. Y esto lo digo por lo siguiente, ¿qué es esto de aquí? El énfasis y el cambio en cuanto, si quieren, a incentivo o política legislativa para cambiar las fuentes de generación de energía, y en qué medida esto pueda o no generar un incremento de casos contra Estados europeos, pues a lo mejor está por ver. Desde luego, como verán ahora enseguida, en el caso de España, pues estos cambios o la propia ley, aquí, ahora he dejado de compartir, ¿no? O la propia ley de cambio climático que está en tramitación, pues ha generado no pocos problemas. Muy bien, salto entonces y voy muy rápido a contar por encima los dos casos de España. Dejaré solo enunciados los casos de Europa porque me da miedo que me esté comiendo mi rato de presentación. Si en algún momento, luego podemos volver, así que vamos entonces a los dos casos de España. Los dos casos de España, como les decía, son el primero, ninguno es particularmente relevante en cuanto al fondo de la disputa, es decir, ¿no? en cuanto a qué podemos extraer del análisis, pues del estándar de trato justo y equitativo o de lo que sea en cada uno de los casos. Déjenme que se los cuente brevemente. Sí que son, creo yo, paradigmáticos de las dos cuestiones que he querido poner de manifiesto. El primero de ellos es el de la mina de oro de Corcoestro en Galicia. Eso es un proyecto con una fuerte contestación social, con enormes preocupaciones por las consecuencias medioambientales del proyecto, dejémoslo en esto, por una fuerte contestación social, que básicamente lo que terminó significando es que el gobierno autonómico, en este caso las licencias de explotación y las autorizaciones para acometer directamente la explotación de oro, tenían que pasaban de hecho por la Junta de Galicia, que es el gobierno autónomo de la comunidad autónoma, que finalmente, esto puede ser muy complicado en cuanto a tramitación administrativa, finalmente lo que sucedió es que, quizá o no consecuencia de la presión social y las disputas que había al respecto, declaró caducada el procedimiento para el otorgamiento de los contratos públicos de la propia explotación y no lo reabrió, de tal manera que el argumento del demandante en ese punto es que se le había privado de la expectativa y había por aquel entonces acometido importantísimos importes en cuanto a exploración, en cuanto a estudios para la viabilidad del proyecto, que se veían entonces repentinamente frustrados. Este caso, como digo, a pesar de todo, no deja o no permite entrar en el fondo de la cuestión, porque este caso el laudo es confidencial, pero es conocido su resultado, se rechazó por jurisdicción. En este caso se rechazó la jurisdicción o el planteamiento de la demanda por cuestiones técnicas, de tal manera que no ha habido una resolución sobre el fondo. Lo relevante, yo creo que digno de comentario, pues precisamente la contestación social y en qué medida esto puede haber motivado esta disputa. Segundo caso, lo que he llamado aquí la saga del uranio en Salamanca, porque realmente esto es una saga. Este es el segundo caso, el único segundo caso en el que España ha sido demandada por un arbitraje de inversión que tiene que ver con minería. Y este caso involucraba a una empresa, en fin, Berkeley, una empresa australiana, que básicamente lo que está persiguiendo, o lleva tiempo, de hecho, lleva muchos años detrás de ese proyecto de explotación de una mina de uranio, como les he dicho antes, en Retortillo, en Salamanca. El primer rifirrafe, por decir así, tuvo lugar en el año 2012, ya entonces, y eso es una situación que terminó por acuerdo. Se llegó a plantear un arbitraje, pero terminó por acuerdo. En el año 2018, ante la falta de avance de las autorizaciones administrativas para poder implementar o llevar adelante el proyecto, hubo también un amago no llegó a haber ninguna
ningún arbitraje, pero sí que hubo un amago. Hay aquí una cuestión política con la que no le voy a cansar o no les voy a cansar, que es uno de los partidos potentes en España y en aquel caso gobierno de la región estaba a favor del proyecto, el partido o los partidos que actualmente están gobernando en el país no lo estaban y el cambio de gobierno se produjo por aquellas fechas. Y entonces amenazó con interponer otro arbitraje. En el 18 no pasó absolutamente nada, pero esta misma semana, de hecho no lo comentamos en la reunión, en la charla que tuvimos previa, mis compañeros de mesa y yo, pues porque fue ese día, después de la charla que tuvimos. Ha vuelto a haber una amenaza de interposición de un arbitraje y en este caso, y como decíamos antes de manera algo paradigmática, precisamente relacionado con la Ley de Cambio Climático. Es uno de los proyectos estrella del gobierno actualmente en funciones, que actualmente ostenta el poder en España y que lo que termina significando es que retrasa, desde luego condena al parón absoluto o al retraso, probablemente implicará parón absoluto de este proyecto, ¿no? Con lo cual, del martes pasado, la prensa está recogiendo de momento las amenazas, veremos si va a alguna concreción adicional, desde luego esperemos que adicional a la que hubo, esperemos o no, pero vamos, a alguna mayor de la que hubo en 2018, para poner esa reclamación. Estos son los dos casos de España. Casos que ha habido contra Europa se los enumero, sencillamente se los enumero y luego si solo podemos entrar sobre ellos. Casos ha habido en 2013 una empresa griega, Mytilineos, contra la República Serbia, hubo dos casos en relación con esta disputa, con esta cuestión, que tenía que ver con la explotación de unas minas de cobre en Serbia. Otro caso que también tenía que ver con minas de cobre contra Polonia, Lumina Copper contra Polonia, y finalmente contra Rumanía, un caso, en fin, yo creo paradigmático también y juraría que importante, y les diría importante a seguir, es el caso este es Ciadi, Gabriel Resources Limited en Rumanía. Esto tiene que ver también, como el compuesto, con la explotación de una importantísima mina de oro en Rumanía, pero es también un proyecto con una también importantísima contestación social de hace muchos años. Ahora mismo está en discusión, ahora mismo está en disputa, y es un asunto que a mí me parece particularmente bonito, atractivo. Veremos a ver cómo se va resolviendo por, como les decía antes, intentos de participación, de amicus curiae, de fuerte presencia de debates que son más allá del tradicional o del típico de este tipo de arbitrajes. Otros casos dignos de mención, en fin, son los que ha habido. De hecho, Oleg Deripaska contra Montenegro en el año 16, que fue desestimado. En el caso de Oleg Deripaska fue desestimado por una cuestión de sucesión, de no posibilidad de invocación contra Montenegro del Tratado de Prohibición de Inversiones de Rusia con Yugoslavia, que es lo que se estaba invocando. Luego, un caso también Ciadi contra Eslovaquia, desestimado también por jurisdicción, no hay demasiado tampoco problema con esto, pero un caso particularmente relevante por una cuestión ajena, más general, que tiene que ver con los aseguramientos de los costes del arbitraje y los estándares de análisis de cuándo son procedentes o cuándo no. Yo creo que con esto debería callarme y que Jerónimo ceda la palabra a otros de mis compañeros. Quedan bastantes cosas por decir. En estos casos podemos entrar con más detalle. La de las renovables sé que no he dicho nada más allá de lo que he dicho en la introducción, pero podemos seguir tratando. De todas maneras, se lo devuelvo a ustedes y ya hablamos. Muchas gracias, Cristian. Creo que es información valiosa la que nos entregaste. Le voy a pedir a Margarita primero y a Mauricio después que hagan sus comentarios respecto de la situación particular de sus países, Colombia y Bolivia. Creo que es una realidad, una constante, ¿no es cierto?, que los casos han ido aumentando. Hay incluso una pregunta que tenemos en el chat que nos hace Linder de a qué se debe el crecimiento de los casos en América del Sur. Creo que Margarita y Mauricio nos van a ayudar a contestar esa pregunta
que si bien lo expresarán respecto de sus propios países, creo que nos puede dar también cierta referencia de otros países en la región. Muchas gracias nuevamente, Cristian. Margarita, por favor. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto por esta invitación y por la idea de hacer esta convocatoria tan importante, porque este tema sin duda está siendo muy relevante en todos nuestros países. Es el tema que se escucha en los foros y en las conferencias sobre los temas de arbitraje locales. ¿Qué es lo que está pasando con el tema del arbitraje de inversión en Colombia? Y ahora veo pues que obviamente que el contexto es generalizado en América Latina, y las estadísticas que nos mostró Cristian revelan que si bien los países europeos propiamente dichos no tienen este nivel de arbitraje contra el Estado que tenemos nosotros, pues el resto de estadísticas que muestra en África son reponen de presente que los países en desarrollo están sufriendo en este momento una circunstancia similar. Yo voy a empezar por darles un contexto de la legislación colombiana, de qué es lo que pasa en Colombia con la minería, cómo es nuestro sistema, porque pienso que de esa manera ilustramos un poco a la audiencia de lo que sucede en Colombia. Voy a compartir con ustedes. ¿Están viéndolo ya? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? No, Margarita, aún no. No. A ver, ¿qué sería lo que hicimos al revés? Ahora. Ahí sí, pero si lo puedes poner en ese modo de presentación, de manera de que se vea la pantalla completa. No ¿Ahí? Ahí sí. Ok. Bueno, lo primero que quiero empezar por contarles es que en los contratos de minería en Colombia no tenemos cláusulas arbitrales para un arbitraje local, para un arbitraje entre el Estado y el inversor. No existe cláusula arbitral. O sea que las disputas que se generan entre los inversionistas y el Estado colombiano se tramitan a través de la justicia contencioso administrativa, que en Colombia es una justicia lenta. Excepcionalmente, algunos contratos de minería tienen cláusulas arbitrales. Si puedo decirles, hemos tenido 4 o 5 casos de justicia arbitral entre el Estado y el particular. Es por esos casos excepcionales que se dieron en una legislación que hoy en día no está vigente. De manera que los contratos que hoy en día se celebran no incluyen la cláusula arbitral, y las disputas se tramitan en una justicia que es realmente muy lenta. Inclusive nuestra ley minera contenía un arbitraje técnico, una fórmula de arbitraje técnico, que este año declaró inexequible la Corte Constitucional, argumentando que el arbitraje tiene un carácter convencional. Luego no era apropiado, no era constitucional incluir en una ley esa obligatoriedad de surtir bajo un arbitraje técnico las diferencias de carácter técnico entre el particular inversor y el Estado, cosa que pues todavía hace más lejana la opción de tener una justicia rápida para el inversionista. Tampoco se hace uso aquí en Colombia de las prácticas de conciliación o mediación. Si bien la figura existe y es obligatoria antes de acudir a la justicia contenciosa, la realidad es que en ningún caso hay conciliación. Yo creo que es un requisito que se quedó escrito en el papel, pero las entidades del Estado no lo aplican. No hay, digamos, suficiente seguridad para el funcionario que practica una conciliación, después es objeto de múltiples juicios. Luego prefieren no conciliar y que todo termine en manos de la justicia contenciosa. Los contratos de derecho privado de minería, por supuesto que tienen la opción de pactar cláusulas arbitrales, lo hacen y funciona bastante adecuadamente. El procedimiento arbitral en materia de derecho privado, pues que es diferente.
que no es al que nos estamos refiriendo pues en este foro. Ahora, la inversión extranjera directa en minería y en petróleo siempre ha estado permitida en Colombia. En materia de los demás sectores, solamente a partir del año 90 se inició un proceso de apertura económica y como consecuencia de ese proceso que se inició en los años 90, se suscribieron los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión, más o menos todos entre 2010 y 2015. Luego, como ustedes ven, es reciente para nuestro país esta legislación. Colombia tiene en este momento 16 acuerdos comerciales con 62 países y como ven en esta gráfica, casi todos ellos fueron suscritos entre el 2010 y el 2015. Y como consecuencia de esos tratados y de esa legislación, se presenta un fenómeno que es interesante. Esta es una información de la página del CIADI donde se revela que entre el año 2016 y el año 2020 hay 8 casos de arbitramiento de inversión en minería específicamente, que son los que están en trámite. De todos esos casos solamente hay uno con laudo, que inclusive no ha terminado porque está siendo objeto de un recurso de anulación que debe estar por decidirse, en el que Colombia fue condenada a devolver una suma de $20 millones a la compañía Glencore. Desde el año 2016 hasta hoy, Colombia tiene 16 casos de arbitraje de inversión y de esos 16 casos hay 8 casos de minería. Esta es una información de la página oficial de Colombia, donde en las estrellitas rojas ilustramos los casos que son de minería. De todos ellos hay uno del sector de hidrocarburos y los demás son del sector minero propiamente dicho. Entonces, en Colombia, para el Estado, para los funcionarios del Estado, resulta como una avalancha de casos de arbitraje de inversión y con un énfasis marcadísimo, pues la mitad de todos ellos son del sector minero. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando con la minería en Colombia? Que nunca antes tuvimos esta situación y ahora se presentan estos casos que tienen unas cuantías bastante importantes para nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Si miramos de estos casos, de esos 8 casos, 4 de ellos son de temas ambientales, 2 sobre pago de contraprestaciones o regalías y otros 2 relativos a sanciones derivadas de la Contraloría, que es una entidad en nuestro país que hace control fiscal, es decir, evalúa las decisiones de las autoridades administrativas para determinar en cuál de ellas se ha causado un detrimento patrimonial contra el Estado colombiano y como consecuencia de eso impone sanciones. El caso Glencore es uno de ellos derivado de una sanción de la Contraloría que a juicio del panel arbitral fue arbitraria y por tanto ordena la devolución. Entonces, ¿cuál es el común denominador de estos casos? Yo no quiero hablar de ningún caso en particular, ni de mi participación o no en ninguno de ellos. Estoy hablando en términos generales. Luego, nada de lo que diga estará, pues, circunscrito a un caso específico. El común denominador de los temas ambientales es la aplicación de la ley en el tiempo, que es un tema tan polémico en todos los países y que es, pues, digamos, el objeto del estudio del derecho en todas sus dimensiones. ¿Cómo vamos a aplicar la ley en el tiempo? ¿Cuáles son los derechos adquiridos que debemos respetar y cuáles son las meras expectativas? Y esto es especialmente relevante en el sector minero porque, como decía Jerónimo, estos son proyectos de muy largo plazo. Un proyecto que en promedio dura 80 años, un proyecto de gran minería, pues va a tener en esos 80 años que aplicar leyes sucesivas, 3 o 4 códigos de minas, normas tributarias. Sí, en materia ambiental, sobre todo en materia ambiental en Colombia ha habido pues un desarrollo intenso en los últimos 20 años. Entonces, los proyectos que están en marcha se ven abocados a ver cómo vamos a incorporar a estos proyectos estas nuevas normas.
Entonces el Estado tiene un derecho soberano a actualizar su legislación, tiene un derecho soberano a legislar en materia de minería, de medio ambiente, a delimitar áreas prohibidas para la minería, áreas excluidas de minería. Y resulta que al hacer todo eso, pues necesariamente estaría afectando a unos particulares. Entonces la pregunta es, ¿cómo compaginamos el interés o la necesidad que tiene el Estado de actualizar su legislación, de soberanamente delimitar áreas prohibidas para minería, con la necesidad de proteger las inversiones que se han hecho en determinados proyectos? Entonces, ese régimen de transición que es necesario para garantizar la inversión en el sector minero es lo que ha fallado, a mi juicio, en Colombia y lo que ha generado estos casos de demandas. No todos los casos son iguales, en no todos los casos estamos hablando del mismo derecho, en algunos casos hay unos derechos más firmes, por decirlo así, o de un mayor grado de certeza jurídica en cuanto al derecho de explotación, y en otros es menos. Pero en todos ellos, cuando el Estado adopta una decisión y frustra un proyecto con esa decisión, pues tendrá que indemnizar a ese particular o tendrá que crear mecanismos de transición para que no se dé la pérdida de la oportunidad. Entonces, los que están en contra de esta clase de tesis manifiestan que es que un derecho minero, un título minero por sí mismo, no es un derecho adquirido ni garantiza que hay un yacimiento comercialmente explotable y mucho menos garantiza que durante los 30 o 60 años del proyecto va a haber una producción constante, rentable y que los precios externos pues necesariamente van a garantizar una producción exitosa y una indemnización en favor del particular. Pues claro que esto no es, nadie lo puede garantizar. En minería el tema de los precios es un riesgo permanente, pero lo que sí es cierto es que sí se pierde una oportunidad y dependiendo del grado de certeza de esa oportunidad, pues eso es lo que sería objeto de indemnización cuando el Estado adopta una decisión. Ayer comentaba Jerónimo en estos días que en Chile cuando adoptaron la ley de regalías, y me corriges Jerónimo si no es así, dieron un régimen de transición, claro, había toda una industria minera con otras condiciones, con otras reglas del juego, y al poner en marcha un nuevo proyecto en el que el Estado tenía todo el derecho de dictar, pues se creó un régimen de transición para precisamente no vulnerar los derechos adquiridos. Entonces, tomando un poco ese ejemplo chileno, que es el país minero por excelencia en Latinoamérica, creo que eso es lo que ha fallado un poco en Colombia en este tema ambiental, sin dejar de lado la necesidad de dictar regulaciones de orden ambiental. Pero el problema es cómo lo viene haciendo el Estado. Entonces, si a esa transición de normas tan difícil que presenta nuestro país, le sumamos el hecho de que no hay un arbitraje nacional, no hay arbitraje nacional para estos contratos con el Estado, como sí lo hay en otros sectores. Por ejemplo, les comento que en el sector de la infraestructura en Colombia, que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, todos los contratos tienen cláusula arbitral, han pactado cláusula arbitral, de manera que esos inversionistas españoles, muchos de ellos de otras partes, tienen la opción de solucionar las disputas con el Estado a través de una justicia bastante segura y mucho más rápida de lo que significa acudir ante un tribunal nacional, donde claro que hay una tendencia a favorecer el Estado, a proteger el Estado, y los tiempos de los litigios son excesivamente largos, lo que termina en una no justicia sin duda alguna. Entonces, pienso que esa ha sido la dificultad en Colombia y creo que estas situaciones, estos ejemplos han traído una serie de efectos en nuestra legislación interna. Por ejemplo, a raíz de las demandas internacionales contra el Estado por el tema ambiental, las autoridades mineras en Colombia han venido modificando su postura
sobre cuáles son los derechos derivados de un título minero, lo que para quienes estamos en la industria minera es esencial y es muy importante. Es decir, cuáles son los derechos que confiere un título minero. Hace 5 años le preguntaban eso a un funcionario del Estado y decía un derecho adquirido a explorar y a explotar. Claro, un derecho que tiene unas etapas y que está sujeto a determinadas autorizaciones según la etapa. Tiene que obtener una licencia ambiental. Bueno, primero tiene que encontrar un yacimiento comercialmente explotable, luego diseñar una mina para explotarlo, luego tiene que licenciarlo ambientalmente, obtener las autorizaciones ambientales de orden social también, con las comunidades a las que va a afectar, pero toda esa serie sucesiva de permisos adicionales no quiere decir de ninguna manera que desde el día 1, cuando fue otorgado el título minero, el contrato de concesión, ese particular no tenía sino una mera expectativa, no tenía un derecho adquirido, y que el Estado lo puede privar de ese derecho por el ejercicio de su soberanía, emitiendo normas y leyes y decisiones administrativas que pueden afectar ese derecho a manera de expropiación indirecta, de las expectativas legítimas que tiene para desarrollar ese proyecto. Entonces, estas demandas, esta situación que se presenta en este momento está afectando el derecho interno, está afectando la interpretación del derecho interno, lo que me parece un efecto adverso, tanto que se oye a algunas personas, por ejemplo, inclusive los directores de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en Colombia manifiestan que esta avalancha de demandas del sector minero lo que implica es que tenemos que empezar a pensar en denunciar los tratados de protección a la inversión. Lo que a mi juicio es una postura muy equivocada, es como vender el sofá y francamente lo que tienen que hacer es crear mecanismos para que los funcionarios en Colombia entiendan cuáles son los riesgos que asumen con las decisiones que adoptan cuando están afectando la inversión extranjera en el sector minero. Yo digamos que dejo por aquí mi intervención y estamos listos para las preguntas. Muchas gracias, Margarita. Creo que en tu presentación ya se empiezan a visualizar, ¿no es cierto?, algunos puntos en común. Por un lado, el hecho de los países de la región que han celebrado distintos acuerdos económicos internacionales que contemplan, ¿no es cierto?, la solución de controversias en materia de inversión. Los tratados de protección de inversiones, los tratados de libre comercio, etc. Y el otro punto que ya se asoma también son, bueno, los casos más frecuentes de por qué existen estos arbitrajes de inversión o estos conflictos entre inversionistas y Estado. Y ahí, antes de pedirle a Mauricio su opinión respecto al caso Bolivia, que me parece que además es muy interesante para el análisis, ¿no es cierto?, de un cambio regulatorio mayor y cómo eso impactó en esta materia. Dejo también la pregunta de si uno de los elementos que ha contribuido que hoy día existan más casos también tiene que ver con una posición distinta de los inversionistas. Es decir, pareciera ser que de alguna manera en un inicio, como mostrabas tú en una lámina, era 0 casos hasta hace no muchos años, hoy día 8, de hecho en la estadística del CIADI el 2020, en la región Colombia y Perú, son los 2 países con más casos presentados, digamos, en el año 2020. Entonces mi pregunta es si también esto obedece a que los inversionistas de alguna manera consideran esta alternativa. Quizás antes había lo voy a llamar un temor reverencial a litigar contra el Estado, porque finalmente este es un inversionista que se quiere quedar desarrollando su proyecto los próximos 40 años. Entonces, dejo la pregunta también para más adelante si quizás los inversionistas han perdido este temor reverencial
frente al Estado. Mauricio, por favor, tus comentarios. Bueno, muchas gracias, estimado Jerónimo. Gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación para compartir en este distinguido panel. Y bueno, me voy a permitir comentar brevemente un poco la situación y el marco jurídico de Bolivia. Para ello voy a hacer como una ayuda, voy a presentar brevemente una ayuda de una presentación. Me dicen por favor si se puede ver. Se ve, solo tendrías que cambiar el formato. Seguimos viendo dos pantallas o una y media, pero arriba en Display Settings podrías dejarlo, me parece, solo para que se vea una lámina a la vez. Ok. Ahora sí. Arriba, en Display Settings, arriba de tu presentación. Ok. Ahí, Swap Presenter View. Creo que ahí. Ahí. ¿Sí? Ahí sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Con relación a Bolivia, un poco siguiendo el comentario y la exposición de Margarita, cuando se expresa la preocupación que tiene, digamos, el Estado ante la reciente, digamos, escalada de casos de arbitraje en el sector de minería y algunas sugerencias de denunciar los tratados bilaterales de inversión, pues el caso de Bolivia es un caso importante, ¿no? En ese sentido, porque Bolivia ha seguido definitivamente ese tren, ¿no? Bolivia, un poco para darles un pantallazo general del marco jurídico en arbitraje de inversión, como todos ustedes saben, denuncia la convención del CIABI en mayo del 2007, ¿no? Y básicamente con eso da un paso bastante firme para salirse, digamos, del esquema jurisdiccional de arbitraje de inversión en el exterior, ¿no? Posteriormente, ha habido un proceso bastante largo para la elaboración de una constitución política del Estado prácticamente totalmente nueva, donde se prohíbe, digamos, la jurisdicción y el arbitraje extranjero, ¿no? Voy a permitir mencionar muy brevemente dos artículos de la Constitución, el artículo 320, que dice que toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable, ¿no? También tenemos la disposición transitoria novena, que establece que todos los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico, pero en el plazo de 4 años desde la elección del nuevo órgano ejecutivo se denunciará y en su caso se renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución. En ese sentido, la gran mayoría de los tratados bilaterales de inversión que tenía suscrito Bolivia derivaban ya sea al CIADI o algún sistema de solución de controversias en el cual se aplicaba, digamos, una jurisdicción distinta a la boliviana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el año 2013, Bolivia denuncia todos los tratados que tenía suscritos. Bolivia tenía suscritos 21 tratados bilaterales de inversión, ¿no? 20 de los cuales fueron ratificados por ley y uno que no fue ratificado, de Costa Rica. Se tenía un acuerdo de complementación económica con México y
bueno, básicamente esa fue la situación. Entonces, Bolivia, en una tendencia nacionalizadora, básicamente ha establecido una serie de medidas para tratar de retomar la soberanía en la solución de controversias de inversión. Yendo más allá de todo esto, se emite la ley de arbitraje, número 708, una nueva ley de arbitraje. Antes se tenía una ley de arbitraje que básicamente seguía el modelo de la CENURMI, ¿no? Y se emite una nueva ley, ¿no? Digamos, bajo un contexto totalmente distinto, en el cual se incluye un capítulo específico del arbitraje de inversión. Entonces, ¿cómo sigo? Bueno, ¿no? Entonces, básicamente, de manera interesante, la ley 708 nos da prevé, digamos, aspectos con relación a la inversión nacional, o sea, prevé el aspecto del arbitraje y permite el mismo para la inversión nacional, así como para la inversión extranjera. Eso se hace algo novedoso, donde desde el punto de vista del inversor boliviano, digamos, ¿no? Se puede acudir a un sistema de arbitraje con el Estado, ¿no? El cual será ante un centro de arbitraje nacional. Y obviamente también establece una serie de estipulaciones y regulaciones para el arbitraje extranjero, ¿no? Para el arbitraje internacional, bueno, no sé si podemos decir internacional, pero con inversores extranjeros o con empresas mixtas. En ese sentido, se ven algunas regulaciones específicas donde se dice que el arbitraje va a ser nacional, la sede va a ser en Bolivia, permitiendo que se celebren audiencias en el extranjero o otras diligencias. El hecho de que se vaya a un arbitraje no limita las competencias de las autoridades regulatorias, ¿no? De ejercer los actos conforme a ley, y hay algunas, digamos, particularidades en cuanto se va a bastante detalle en cuanto a la conformación del tribunal arbitral, el plazo del arbitraje, etc. Pero básicamente el arbitraje, digamos, en materia de inversiones estaría totalmente regulado por la ley boliviana a partir de la ley 708. Poco entrando al tema de las demandas de arbitraje de inversión, a partir del año 2008, podríamos decir, se inicia una política de nacionalización de las empresas estratégicas, ¿no? En las cuales Bolivia ha tenido un total de más o menos 17 demandas, ¿no? La suma total de las demandas es más o menos de 5.500 millones de dólares. La mayoría de las demandas provienen de la región de inversores que son parte de la Unión Europea, siendo los principales países, digamos, España y Gran Bretaña, ¿no? Y un punto importante a hacer notar es que la mayoría de las demandas han sido resueltas llegando a un acuerdo con el demandante o con la empresa, ¿no? Inversora. Es decir, que Bolivia, digamos, ha pagado o ha establecido como estrategia, digamos, o como estrategia principal la negociación con las partes y el llegar a acuerdos para evitar, digamos, llegar a un laudo que determine el monto a indemnizar, ¿no? Básicamente, esto, a pesar de que Bolivia ha salido, digamos, del arbitraje del CIADI, en la actualidad todavía tenemos algunos casos con el CIADI tenemos, que todavía se están ventilando en ese foro, ¿no? Esta es la cantidad, un cuadro que muestra un poco estadísticamente la procedencia de
las demandas, ¿no? Como vemos, España y Gran Bretaña tendrían, digamos, los principales o la mayor cantidad de demandas. Y por sector también vemos que la minería, junto con la explotación de hidrocarburos, es quizás el principal objeto de las demandas, ¿no? Por materia de inversión. Este es un resumen de todos los casos recientes, digamos, de demandas por materia de inversión. Los dos foros que se han utilizado principalmente es el CIADI y la Corte Permanente de Arbitraje. Como se puede ver, la mayoría de los casos han sido resueltos por acuerdo de partes. Y bueno, en la actualidad, un poco entrando al tema minero, tenemos para resaltar, digamos, de la experiencia minera, como ustedes saben, Bolivia es un país que tiene una tradición minera muy grande. La minería es todavía una fuente muy importante de ingresos y ha sido básicamente la principal fuente de ingresos hasta cerca de los años 80 y lo continúa siendo, digamos, como en segundo o tercer lugar. Entonces, estas son los cuatro casos principales que podemos mencionar. Obviamente el más polémico y criticado a nivel nacional y que ha tenido también repercusiones internacionales es el caso de Equivorax y Non-Metallic Minerals. Se trata de concesiones otorgadas a estas empresas mineras para la explotación del mineral ulexita, ¿no? Básicamente la gran controversia surge, bueno, por temas políticos. Como ustedes saben, la anulación de esta concesión se dio durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa. Tuvo algún proceso por este tema, pero la principal controversia ha sido porque la demanda inicial de esta empresa el año 2001 se conocía por alrededor de $800,000, luego hubo una especie de acuerdo para el pago de $3 millones y finalmente se llegó a pagar $42.6 millones. O sea, básicamente se ha criticado mucho la deficiente actuación del Estado boliviano, ¿no? En la defensa de este caso, donde han pasado más de 12 años en llegar a una decisión tan negativa para Bolivia. Hay muchos detalles, ¿no? Hay varias cosas sobre este caso que, si ustedes buscan, están a disponibilidad. Una de las principales era que justamente este es un caso CIADI y se cuestiona, ¿no? de que se haya podido acudir al CIADI, siendo que las empresas eran podía denominarse de carácter nacional, ¿no? Pero hay un cuestionamiento sobre un acta de socios donde entra justamente Equivorax para comprar, digamos, la participación y en base a eso poder hacer valer el Tratado Bilateral de Inversiones con Chile, ¿no? Uno de los casos también importantes es el caso de Malkucota, el caso de South American Silver. Básicamente se da una reversión de las concesiones debido a conflictos sociales, ¿no? Entonces, este quizás ha sido uno de los casos más exitosos, de alguna manera, para el gobierno de Bolivia, en el sentido de que, si bien se otorga una indemnización de 18.7 millones, claro que si sumamos honorarios de abogados y todo esto, bastante más, pero frente a la solicitud, digamos, de indemnización de la demandante, pues ha sido bastante menor, digamos, ¿no? El caso, entonces, era igual por concesiones de plata e indios. Se dice que estas concesiones, esta área minera de Malkucotes constituyen las principales reservas del mundo en esos minerales, ¿no? Uno de los casos más importantes actualmente sería el caso de Glencore Finance, que se encuentra actualmente en proceso de tramitación, ¿no? Es un caso ante la Corte Permanente de Arbitraje.
y es un caso también que tiene un tinte político por el tema de la expropiación del complejo metalúrgico Vinto, la planta de antimonio y la mina Colquiri, ¿no? Básicamente empresas mineras que eran propiedad del expediente Gonzalo Sáenz de Lozada, ¿no? Entonces, la demanda es por más de 600 millones de dólares, ¿no? Y está actualmente tramitándose. Se ha podido ver un poco de manera paradójica, habría que confirmar estos datos, pero un poco al preparar al prepararme para esta presentación pude ver que Glencore creo que ha adquirido otros derechos mineros, ¿no? En otros lugares de Bolivia, ¿no? Recientemente, a pesar de tener, digamos, esta controversia actualmente con el Estado. Y por último tenemos otro caso, ¿no? Por temas de minerales, de concesiones mineras de plomo y zinc, compañías de plata, con la empresa minera Orlandini. Y bueno, el principal accionista es Julio Orlandini, si no me equivoco, que también se encuentra pendiente de resolución. No tenemos acceso, creo que no es público el monto de la demanda, ¿no? Y actualmente se encuentra en trámite. En cuanto al caso particular de Bolivia, siendo más un experto en arbitraje que en minería propiamente dicho, me permitiría decir que de la revisión de estos casos, a diferencia de los casos, quizás por ejemplo en Colombia, ¿no? Como bien citaba Margarita, no vemos, gracias a Dios, digamos, que hayan varios casos de arbitraje en el sector. Todos de los 17 casos, hablando en general, y de estos 4 sectores específicos, son por causas muy concretas, ¿no? El caso de Equivorax, bueno, es un caso muy especial, y los demás casos son por nacionalización, digamos, el South American hace una reversión de concesiones, Glencore también, y el caso de Minera Orlandini es un poco más, digamos, cuestionado en el sentido de que parecería que hay concesiones mineras otorgadas por el Estado que se sobreponen a las concesiones otorgadas a CNO y otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces, y también tienen que ver con conflictos sociales, que es, creo yo, un aspecto, un común denominador, ¿no? No sé qué opinan mis colegas, en el tema de la minería, ¿no? Es un tema que siempre, dadas las características particulares de la actividad, va a generar, digamos, la necesidad de las empresas, ¿no? Mineras de tener un relacionamiento muy especial y de conocer y este tema del relacionamiento comunitario, ¿no? Creo que esto es lo que lleva siempre a este tipo de conflictos, ¿no? Que dan lugar, digamos, a demandas insatisfechas, a contaminación ambiental, varios problemas de este tipo que ocasionan, digamos, varios problemas jurídicos a futuro, ¿no? Creo que esa es una de las lecciones, digamos, para las empresas que desean invertir en esta área. Y el otro tema es quizás como para manejar estos conflictos sociales el utilizar la consulta previa, que por ejemplo en el caso de Bolivia está prevista en la Constitución, es un mecanismo que puede ayudar, digamos, también a resolver este tipo de conflictos sociales. Y bueno, varios mecanismos que se pueden también utilizar para tratar de hacer que, al igual que hidrocarburos, la minería, si bien es más intensiva en el empleo de recursos humanos, por ejemplo, que incluso creo que hidrocarburos, pero el impacto económico que tiene en la región a veces no es tan fuerte, ¿no? Entonces es importante, digamos, establecer ese tipo de medidas para digamos, mantener una buena relación con las comunidades. Ese sería uno de mis principales análisis. Con eso, bueno, quedo abierto a las preguntas que puedan haber. Muchas gracias, Mauricio. Estamos ya casi en el tiempo. Veo ahí que ya están
conectados Andrés Moreno, Alberto Delgado, que vienen y Cecilia González, que vienen en el siguiente panel. Así que para no robarles de su tiempo, yo quisiera que fuéramos terminando para respetar el tiempo que nos dieron. Tenemos quizás un minuto cada uno para comentar algo finalmente. Las preguntas que han llegado tienen que ver, las voy a decir en general y ustedes pueden tomar lo que quieran para comentar en este último minuto. Están relacionadas a cuál es la posibilidad que el Estado tiene de activar un arbitraje de inversión cuando es el inversionista el que incumple, o si esto va a estar cubierto más bien por las atribuciones propias del Estado, digamos, y de las agencias que pueden sancionar, ¿no es cierto?, incumplimientos regulatorios. Hay una pregunta también específica a Bolivia respecto de si actualmente Bolivia permite el arbitraje internacional en materia de minería o más bien estos casos son los que venían, ¿no es cierto?, de la época antes de que se denunciara el CIADI. Y también, y esta es específica para Colombia, para Margarita, ¿cuáles podrían ser los elementos para generar esta transición de la que ella habló, ¿no es cierto?, para evitar que los cambios regulatorios o las sanciones de la Contraloría puedan después derivar en controversias internacionales? Por mi parte, nuevamente agradezco a los panelistas, agradezco al Instituto Peruano de Arbitraje por esta invitación. Ha sido muy interesante y he aprendido, así que muchas gracias a todos. Cristian. Muy rápido en el minuto de oro, pero para empezar, por supuesto, agradecer a todo el mundo la presencia de nuevo y particularmente a vosotros, mis compañeros de panel, que habéis tenido que lidiar con mi mal cálculo de los tiempos. Yo sí que quisiera decir solo un apunte respecto a la que has lanzado tú, Jerónimo, antes. Se está perdiendo el temor reverencial los inversionistas. Yo creo que no es tanto una cuestión de temor reverencial, es una cuestión de evolución de los propios criterios que se están utilizando, la propia extensión del ámbito de protección que se está dando, que abarca ahora elementos que tal vez en el periodo inicial o clásico, si queréis llamarle, no era tan obvio que pudiera abarcarse, por un lado, y después por el desarrollo muy claro, de una comunidad, si queréis decirlo así, de un incremento en el propio conocimiento de los operadores de estas materias, cuando antes, si echas un vistazo a los años de los que estamos hablando y al conjunto de personas involucradas, tanto de despachos como de árbitros, como de operadores, el número era mucho más limitado. Yo creo que ambos factores tienen algo que decir y explican en muy buena medida que esté habiendo este incremento de mecanismos. Es más conocido, está más desarrollado, razón por la cual choca con otros mecanismos que a la vez han estado tal vez de espaldas, y eso es lo que está generando claramente la Unión Europea, los debates que se están generando y seguramente, pues de nuevo, cuestiones de la nueva ola, si queréis, de regulaciones ambientales que va a venir y que va a haber y vamos a tener que confrontar. Lo dicho, muchísimas gracias y ha sido un absoluto placer. Gracias, Cristian. Margarita. Sí, Jerónimo, gracias. Frente a las dos interrogantes que hay para el tema nuestro en Colombia, ¿qué hace el Estado cuando incumple el inversionista? Pues yo creo que es que en esa relación contractual el poder lo tiene el Estado. El Estado es el que toma medidas, el Estado es el que dicta decisiones y resoluciones, impulsa leyes. El inversionista está en una situación de inferioridad frente al Estado. Y por eso la protección es para el inversionista, para la parte débil de esa ecuación. No creo que el Estado necesite tratados de protección al Estado para defenderse del eventual incumplimiento del inversionista, porque hay mecanismos contractuales pactados para que el Estado haga efectivos, pólizas de cumplimiento, está la jurisdicción nacional, y aún más, si quisiera una justicia también para el Estado más rápida que la justicia ordinaria, pues tiene la opción o de mejorar su justicia interna para que sea eficaz o de pactar arbitramiento
para, a través de esta figura del arbitramiento local, poder combinar al inversionista incumplido. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debería tener ese régimen de transición? Empezar por respetar el derecho adquirido, empezar por respetar las inversiones y de ahí en adelante generar mecanismos para que esa transición sea una transición en el tiempo. En los próximos 5 años, en los próximos 10 años, deberá migrar a un nuevo sistema legal, pero no imponer ese nuevo sistema legal en un plazo inmediato sin posibilidad de reacción. Gracias. Gracias al instituto y a todos mis colegas. Ha sido un gusto participar con ustedes en esta charla. Gracias, Margarita. Mauricio. Bueno, para no utilizar mucho tiempo con relación a la primera pregunta, me adhiero a lo que ya mencionaba Margarita. O sea, creo que el Estado tiene toda hay un desequilibrio, digamos, ¿no? de fuerzas. Obviamente el Estado tiene todo el poder para dictar medidas en caso de incumplimiento, pero también tiene el arbitraje. O sea, no creo que sea una medida excluyente, más aún en Bolivia. Tenemos hoy en día una ley que prevé el arbitraje nacional, o sea, para empresas nacionales y para empresas extranjeras de inversión. Entonces tenemos un marco jurídico que respalda totalmente este aspecto, con la salvedad que en Bolivia, digamos, la ley de arbitraje y conciliación excluye de materia del arbitraje los contratos administrativos, ¿no? Entonces habría que ver si ese contrato es administrativo o no, pero hay, como ustedes saben, varios contextos, ¿no?, que pueden analizar. Con relación a la consulta específica a Bolivia, de si se puede, obviamente, demandar en materia de minería arbitraje internacional, pues, como ya lo hemos mencionado, el marco jurídico actual es para que sea un arbitraje con sede en Bolivia y bajo las leyes bolivianas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la autoridad nominadora, ¿no?, o el centro de arbitraje, permite, ¿no?, que se pueda utilizar un centro de arbitraje internacional, pero con esas reglas, digamos, ¿no? Entonces, en general, hay un artículo que habla, el artículo 133 de la ley 708, que dice, a falta de acuerdo que esté estipulado, la autoridad nominadora será el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, solo como autoridad nominadora, ¿no? Entonces, la existencia de arbitrajes, a pesar de todo este marco jurídico con base CIADI o con base, digamos, internacional, se puede ver a básicamente las cláusulas, el tiempo, digamos, como ustedes saben, se denuncia un tratado, pero este puede seguir vigente por un periodo posterior, y bueno, ya en base a cuestiones jurídicas jurisdiccionales, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ahora sí, disculpas por estos 3 minutos que nos robamos del panel siguiente. Muchas gracias a todos, que sigan con éxito en el siguiente panel del programa. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctores. Gracias por acompañarnos en este primer panel del segundo día de la primera conferencia internacional de arbitraje y minería, y para agradecer a los doctores Mauricio Becerra de la Roca, Cristian Gual, la doctora Margarita Ricaurte y por supuesto la conducción del doctor Jerónimo Carcelén. Sin más, damos la bienvenida al segundo panel de este día, quienes tratarán